Muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo seminario del Centro de Estudios del Desarrollo, que en esta ocasión es sobre sostenibilidad territorial y desarrollo estratégico, constituciones, aplicaciones y lecciones aprendidas. La verdad es que este seminario se enmarca dentro de una de las líneas de trabajo del SED, que ya tiene hace bastantes años, que tiene que ver con pensar el territorio, pensar este espacio donde se desenvuelven las personas, más allá de las divisiones administrativas que puede tener el territorio, lo entendemos como un espacio que trasciende precisamente a esa frontera administrativa. Y este es el 10º seminario que realizamos este año en este formato. A raíz de la pandemia hemos tenido que transformar nuestras actividades, nuestros seminarios a este formato y han sido bastante exitosos. Y es el tercer seminario en específico que realizamos sobre territorio, también en este mismo formato. Así es que les agradecemos la presencia y en este caso se trata de un seminario internacional donde hemos podido invitar a expositores que nos acompañan desde Uruguay, Perú y desde Chile. Aprovecho la ocasión para agradecer a nuestros expositores del día de hoy, a Daniel Collazo, desde Uruguay, Mariano Castro, desde Perú, y María Ignacia Fernández, desde Chile. Eh, la verdad es que la posibilidad de poder contar con expositores de distintos países, distintas miradas, es algo que a nosotros nos parece muy importante, sobre todo porque este seminario en especial le hemos querido incorporar la discusión constitucional, atendido el plebiscito que vamos a tener en un par de días más en nuestro país. Así es que muchas gracias nuevamente por aceptar nuestra invitación a nuestros 3 expositores, a todo nuestro público que nos acompaña desde hace ya bastante tiempo. Y voy a dejar con ustedes a Guillermo Espinosa, quien es el líder del área de sustentabilidad del SED, quien es geógrafo, con quien hemos realizado este trabajo durante muchos años y hemos estado desarrollando este ciclo precisamente en materia de territorio, así es que él va a estar a cargo de la moderación y la presentación de cada uno de nuestros expositores. Así es que muchas gracias, Guillermo. Gracias, Claudio. Un saludo a todas y a todos los presentes. Saludo a la gran cantidad de amigos que aparecen aquí en este foro. En particular a nuestro amigo de Panamá, que también nos están acompañando. Y me imagino que también de otros países tenemos acá. Bueno, como decía Claudio, el tema del territorio es una preocupación. Yo quiero partir esta presentación leyendo una carta que publicó en el Mercurio el 11 de octubre el distinguidísimo profesor, amigo, catedrático eh, y orientador Patricio Bros. Miren lo que puso. Deber constitucional, lo publicó en el Mercurio. Señor director, en medio de los legítimos afanes constitucionales, donde la preocupación parece centrarse en los derechos de cada uno, propongo consagrar el deber de la sociedad y del Estado de hacer, sin distinción, felices a las personas de este país. Lo publicó en el Mercurio, no sé cuál ha sido el grado de respuesta a esta publicación de Patricio, pero la quería destacar porque hay muchos chilenos que estamos preocupados de qué pasa con nuestra casa. Nuestra casa es el territorio. Aquí es donde vivimos. Vivimos en un espacio que tiene características físicas especiales, naturales especiales, donde hay seres humanos especiales, y todos en su conjunto van articulando unas relaciones que nosotros las conocemos como las relaciones en el territorio, y que muchas veces no tienen mucho que ver con los límites administrativos, ¿verdad? Porque se gobiernan por razones distintas y se gobiernan por cosas distintas. Entonces es útil que nos preguntemos cómo nuestra casa se va a comportar, cómo este territorio, que es el que nos nutre, el que nos da la calidad de vida, el que nos hace felices o el que nos genera dificultades, se puede comportar, por ejemplo, con el cambio climático o con la agenda de globalización mundial, con todas las migraciones que están ocurriendo, con las agendas de reactivación, con todo el proceso de descentralización que se nos viene encima, en fin, con una serie de estímulos que pueden ser nuevos o no tan nuevos, que de alguna manera se involucran con nuestra casa. El territorio es algo que se construye, todos lo sabemos, es algo que va mezclando los elementos naturales con los elementos humanos y se va organizando en función de ciertos objetivos, de ciertos propósitos. Por lo tanto, no existe
un territorio ya construido previamente, sino que el que vayamos a construir de ahora en adelante va a ser la casa que vamos a habitar los chilenos con todas sus diferencias en los próximos años. Y estos territorios no tienen por qué ser igual, tiene que mostrar sus diferencias, tiene que articularse, pero tiene que estar provisto de un marco que permita que este territorio efectivamente se pueda manejar y se pueda gestionar de manera que nos dé bienestar y nos haga felices, ¿verdad? Que podamos usar los recursos sin las dificultades que puedan presentarse, y que podamos seguir desarrollándonos de manera sostenible, como es lo que todo el mundo ahora está propendiendo. La cuestión es cómo lo hacemos. Por eso el objetivo de este seminario, para intercambiar visiones y analizar experiencias de cómo se aborda el territorio, el concepto de territorio en los mandatos constitucionales, cómo se aplica su aplicación, cómo se ha usado y qué lecciones podemos tener respecto al desarrollo sostenible. Y por eso que queremos agradecer la presencia de nuestros expositores, quienes han aceptado este desafío, a amigos muy queridos, y que con su habitual disposición para cooperar y para integrar conocimiento y experiencia, están con nosotros para analizar y entregarnos su visión. Hemos invitado a Daniel Collazo del Uruguay, ¿verdad? Daniel es licenciado en Oceanografía Biológica, director de la División de Promoción del Desarrollo Sostenible de la Dirección Nacional de Medio Ambiente, que está transformándose ahora en el Ministerio de Medio Ambiente, y que tiene una experiencia amplia en la gestión pública de hace más de 30 años. Además de la dirección que tiene a cargo hoy día, ha trabajado como director de la División de Ecosistemas y de Evaluación de Impacto Ambiental también en el Uruguay. Mariano Castro Sánchez Moreno es abogado, docente en Derecho Ambiental y Recursos Naturales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene un diplomado en Biología de la Conservación en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Es presidente de la Sociedad Peruana de Evaluación de Impacto Ambiental, algo que en Chile todavía no se constituye. Ha sido viceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente, vicepresidente de la Asamblea de Naciones Unidas para el Ambiente, en fin, decano de la Facultad de Derecho, en fin, tiene un amplio pedigrí Mariano Castro. Además, visita periódicamente nuestro país, al igual que Daniel. Y también está con nosotros María Ignacia Fernández, catica, socióloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster en Ciencia Política de la Universidad de Chile, doctora en Sociología de la Universidad de Barcelona, España, y directora ejecutiva del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, especialista en políticas públicas, descentralización y desarrollo territorial. Además de docente del Magíster en Gestión y Políticas Públicas en la Universidad de Chile, ha sido miembro de la Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización y el Desarrollo Regional, asesora de la Dirección de Presupuesto, que encarga lo menor, y jefa de la División de Política y Estudios de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Entonces, con ellos vamos a conversar. Le hemos pedido una presentación inicial de 20 minutos y luego vamos acumulando las preguntas y las opiniones, y al final las podremos responder, aquellas que correspondan, ¿verdad?, en el marco de este foro, y si no, tomaremos los acuerdos como para hacerles llegar la información que sea necesaria. Así que sin más, lo quiero dejar con ello. Quiero decirles que en el caso del Perú, el territorio es bastante similar a la diversidad de nuestro territorio, salvo por la Amazonía. En el caso de Uruguay, que es un territorio más pequeño, más homogéneo, también nos puede mostrar experiencia, ¿verdad?, de cómo se ha abordado este tema. Bueno, y en el caso de María Ignacia, conoce ampliamente este país y ha estado trabajando en la lucha, ¿verdad?, por la ocupación sostenible del territorio. Así que vamos a iniciar con la presentación de Daniel Collazo. Gracias, Daniel. Buenos días para todos y todas. En principio, quiero agradecer al CED por esta invitación, y en especial a Guillermo por invitarme personalmente a participar y a contar un poco la experiencia que de Uruguay se tiene sobre esta temática.
Lo cierto es que he tenido que ponerme un poco al tanto y estudiar un poco más sobre la Constitución Nacional, que no la tenía tan clara, pero ha sido bueno poder refrescar algunos temas y poderlo contextualizar en esto del territorio, el desarrollo sostenible, y tratar de compartir con ustedes la experiencia que desde este lado del continente, con las costas atlánticas, tenemos sobre principalmente los temas de gestión. Nuestra experiencia, como lo mencionaba Guillermo, ha sido principalmente en la gestión pública, desde aspectos sectoriales, que empezamos con los temas costeros, luego con temas vinculados más a proyectos y en los últimos años con estos temas más de planificación estratégica, con una mirada más a largo plazo. Lo cierto es que esto nos ha permitido estar en esos distintos lugares y recoger, que es lo que intentamos en las lecciones aprendidas, algo de experiencia para compartir sobre algunos puntos interesantes que nos parecen que pueden servir para la discusión. A ver si compartimos acá la pantalla de la presentación. Bueno, lo primero que queremos mencionarles es que lo que nosotros vamos a armar acá va a estar basado en tres componentes, básicamente, que es el contexto constitucional, el contexto territorial y las lecciones aprendidas. Principalmente nos queremos quizás poner énfasis en esto de las lecciones aprendidas y darle este enfoque contextual de lo constitucional. Ya en el artículo primero que tenemos dice que la República Oriental del Uruguay es la asociación política de todos los habitantes comprendidos dentro de ese territorio. Ahí lo limita territorialmente el país, con sus límites geográficos y su situación. La primera constitución fue la que se proclamó en 1830, y a partir de ahí hubo una serie de modificaciones que fueron incorporando mayores elementos que tienen que ver con los procesos de constitución del territorio, en departamentos, en procesos de descentralización, hasta que llegamos a la Constitución de 1967, que es la que rige actualmente, que ha tenido algunas reformas que han sido plebiscitadas, la del 89, la del 94, en el 96 y en el 2004. En especial quiero mencionar los plebiscitos que hubo en el 96 y en el 2004, ya que los sentimos muy cercanos, dado que el 96 se incluyó dentro de los derechos y los deberes de los ciudadanos y del Estado el tema ambiental como tal. En el 2004 la reforma plebiscitada fue la llamada reforma del agua, donde se incorporó el derecho al agua. Después, más adelante, les voy a mostrar puntualmente esto. En un análisis de cómo está conformada la temática de la Constitución, tiene dos grandes partes, está estructurada de esa manera. Una parte dogmática, ahí se enumeran lo que son los derechos y los deberes que se le reconocen a todos los habitantes del país, y otra parte orgánica, donde está establecido cómo está constituido el Estado, cómo está constituido el gobierno, y las acciones que en ella existen. En lo que tiene que ver con la parte dogmática, donde se establecen los derechos, los deberes y las garantías, lo que quería destacarles era lo que les mencionaba de las reformas que hubo en el 96 y el 2004, que están establecidas en el artículo 47, donde se establece que la protección del medio ambiente es de interés general. Las personas deberán abstenerse de cualquier acto que cause depredación, destrucción o contaminación grave al ambiente.
Eso generó luego la reglamentación de este artículo de la Constitución con la Ley de Protección General del Ambiente. En el 2004 se incorporó el tema del agua y se estableció como un derecho humano fundamental, indicándose que el agua es un recurso natural esencial para la vida y el acceso al agua potable y el acceso al saneamiento constituyen uno de estos derechos humanos fundamentales. En este artículo también se establece cuáles son los elementos que constituirán la política sobre la temática del agua, que posteriormente fue reglamentada y la tenemos establecida en una ley. En lo que tiene que ver con el organigrama institucional, somos un país unitario y centralista y están divididos en tres niveles de gobierno. El gobierno nacional con el poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial, con los organismos de autonomía funcional, está los ministerios, el poder ejecutivo y se reúnen como un consejo, con su consejo de ministros. Después tenemos servicios descentralizados y entes autónomos. Esta parte conforma lo que sería el gobierno nacional. Un segundo nivel de gobierno son los que están establecidos en los departamentos. Tenemos la división política del país, son 19 departamentos que están regidos por un intendente con elecciones democráticas y cada uno de estos departamentos tiene sus intendencias departamentales y un tercer nivel de gobierno que fue establecido también por una de las reformas constitucionales en la década del 90, establece este tercer nivel de gobierno de las poblaciones que tienen más de 2.000 habitantes, donde se nombran los alcaldes de estos lugares. Cada uno de estos niveles tiene establecido cuáles son sus competencias y el rango de la autoridad, como está indicado. En lo que tiene que ver con el contexto territorial, la superficie terrestre es de unos 176.400 kilómetros cuadrados, aguas jurisdiccionales son 137.500, tenemos una baja en número de habitantes. Para esta superficie somos 3,5 millones de habitantes, como le mencionaba, con un sistema unitario de gobierno y una división en 19 departamentos. La densidad poblacional es interesante verlo desde el punto de vista del territorio y cómo se ha establecido la población y cómo se ha distribuido. Y podemos ver que al sur del país, en 5 departamentos, tenemos más de 2,5 millones de personas. Por lo tanto, el peso en cuanto a la población está muy fuertemente centrado en el litoral del Río de la Plata y parte del Océano Atlántico. Se han hecho esfuerzos continuos por todos los gobiernos tratando de establecer fuertes desarrollos a lo largo del territorio y una distribución más homogénea del país. En lo que tiene que ver con los aspectos de la legislación, lo que queremos resaltar son 3 de las principales legislaciones que consideramos para esta oportunidad. Como les mencionaba, la reglamentación del artículo 47 de la Constitución está expresado en la Ley de Protección de Medio Ambiente, donde se establecen los derechos, las obligaciones y las previsiones generales básicas, entendiendo las políticas nacionales ambientales y la gestión del ambiente, declarando a su vez de interés general estos temas ambientales. Otra de las leyes que revisten importancia en este caso es la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, donde se establece el marco regulador general para el ordenamiento territorial y desarrollo sostenible. Esta ley tiene un fuerte proceso de descentralización
y da potestades a los gobiernos departamentales para establecer en el ordenamiento territorial, a través de los instrumentos, las categorías de uso del suelo, entre otras competencias que le otorga a los gobiernos departamentales. Define lo que es el ordenamiento territorial como las acciones transversales del Estado a través de las cuales se van tomando decisiones en ese sentido. Y otra de los puntos legales de legislación es la que estableció la reglamentación del artículo 47 de la parte que establece la ley de agua, donde se identificó la política nacional de agua, donde habla de los principios rectores y los instrumentos que dan competencia, los instrumentos para establecer la política. En ellos, el ordenamiento territorial es una de las herramientas que se utiliza para el desarrollo sostenible. Otra de las herramientas que tenemos y que hemos utilizado en los últimos años que se ha desarrollado ha sido el Plan Ambiental Nacional para el Desarrollo Sostenible. Es una herramienta, un instrumento estratégico, adaptativo, que ha tenido una amplia participación de las instituciones del Estado, de los gobiernos departamentales, de las autoridades locales, de la población en general, de todo el territorio del país, y que ha salido por consenso en el año anterior, donde se identifican los principales desafíos ambientales para orientar las políticas de acción. Básicamente está constituido por 3 líneas estratégicas, donde se analiza un ambiente sano para una buena calidad de vida, las actividades económicas y productivas sostenibles y la gestión y ciudadanía ambiental. En base a estos 3 ejes estratégicos, luego está constituido por los objetivos y las metas y las líneas de acción que establece el plan. En lo que tiene que ver con las lecciones aprendidas, en estos años, como les mencionaba, de trabajar en la administración pública, hemos rescatado estos puntos que nos parecen que deben sobresalir a la hora de mirar el territorio, de analizar sus dinámicas, y como lo mencionaba Guillermo, que van más allá de la división territorial política que tiene. Si uno mira los ecosistemas o los dominios de la naturaleza sobre los espacios, lejos están muchos de ellos de entender o contemplar lo que son las divisiones políticas, en este caso entre los departamentos. Hay recursos que son compartidos y deben ser analizados en ese sentido. Uno de los puntos que nos parece muy importante a la hora de abordar el territorio y analizar los ecosistemas es la complejidad de esto. Para entender lo que es la complejidad, siempre utilizo este ejemplo que dio Stephen Olsen, que es un experto en gestión integrada costera de la Universidad de Rhode Island, en el cual trata de explicar lo que es lo simple, lo complicado y lo complejo. Él dice que lo simple es realizar una mermelada, un dulce. Uno tiene una receta y puede identificar qué proporciones de cada uno de los ingredientes necesita mezclar en su orden para tener una mermelada. Por lo tanto, varios pueden hacer una mermelada muy similar a través de esa receta. Lo complicado, dice Olsen, es enviar el hombre a la luna. Sin embargo, se hizo. Con una serie de cálculos minuciosos y ayuda de tecnología, el hombre pudo enviar gente a la luna y que regresara. Ahora, la complejidad él lo explica diciendo que es como un niño, como criar un niño.
podemos utilizar una fórmula, podemos utilizar una receta, pero un niño es distinto a otro y ninguna de esas dos cosas nos va a servir. Y así explica lo que es la complejidad y el abordaje de la complejidad con todas las miradas. Es necesario tenerla a la hora de analizarlo y de tratar y de gestionar el territorio y los ecosistemas. Uno de esos ingredientes es la gestión integrada. La mirada de varios expertos, el análisis de la comunidad, el análisis de la sociedad para poder gestionar el territorio de forma integrada es fundamental. Hace unos años hice un curso virtual que tenía que ver con tsunamis y olas de tormenta. Era con una universidad de Japón, y una de las cosas que se rescataba de eso era el aprendizaje a lo largo del tiempo sobre estos fenómenos. Ellos mencionaban en parte de este curso que al principio pensaban que podían defenderse de eventos extremos a través de obras de ingeniería. Con el tiempo se dieron cuenta que no solo las obras de ingeniería eran necesarias, sino que se necesitaban otras miradas, como la mirada de los biólogos en lo que tiene que ver con la conservación del litoral costero y con la reducción de la velocidad del ingreso del tsunami a través de la conservación de los ecosistemas de manglar, por ejemplo. Pero no solo era necesario la mirada de un biólogo o de un ingeniero, también había que ver el comportamiento que cada comunidad y cada sociedad tenía con respecto a eventos de ese tipo y cómo interpretaban los mensajes que se enviaban y cuáles eran sus la toma de decisiones. Otro de los temas que quiero mencionarle, cuando nosotros miramos cualquier temática que tenemos, tratamos de darle límites sistémicos, saber cuáles son los procesos que suceden dentro de esos límites y cuáles son los intercambios de energía que tiene con otros sistemas que están a su lado. Eso de alguna manera nos permite entender cómo está funcionando y cuáles son las energías que de alguna forma pueden modelar ese sistema y cuáles son los abordajes que se le tienen que dar. Otro de los puntos que nos parece relevante es el análisis de la gestión de riesgo y la gestión de los problemas. Medidas complementarias. En una temática de este tipo, el identificar el problema nos parece fundamental. Allá por el año 96, y ahí fue, creo, cuando nos conocimos con Guillermo, el Ministerio tuvo una consultoría para hacer la reestructura de la organización. Y ahí vinieron expertos de consultoras de Chile, y recuerdo que una de ellos, que se llamaba Patricio, no recuerdo cuál era el apellido, pero en uno de los intercambios, analizando los problemas, hacía referencia a que era fundamental definir el problema. Creo que a pesar de los años que han pasado, seguimos, por lo menos en estos lugares, identificando mal el problema. Él mencionaba que, por ejemplo, cuando existen un curso de agua, un río y dos comunidades en cada una de las márgenes, el problema es la falta de comunicación de las comunidades. Y generalmente, cuando nos apresuramos a definir el problema, tendemos a decir que lo que falta es un puente. Y el puente, en definitiva, es la solución al problema. Si nosotros ya definimos la solución, difícil podemos encontrar la verdadera solución al problema. Por lo tanto, al definir el problema central, nos podemos ir a cuáles son las causas y las consecuencias, identificar los riesgos y los problemas.
dos cuestiones que nos parecen fundamentales a la hora del proceso de tomar decisiones. Si nosotros gestionamos los riesgos, podemos prevenir, podemos evitar, podemos mitigar efectos, impactos sobre el ambiente, sobre las comunidades, sobre el territorio. Cuando gestionamos el problema, ya el riesgo pasó y tenemos que ir a la gestión del problema. Y por último, el tema de la gobernanza. En estos procesos de descentralización, de gestión del territorio, de la gestión ambiental, la gobernanza es un tema crucial a la hora de los procesos de toma de decisiones. Y la gobernanza, en lo que tiene que ver con las responsabilidades de todos los que están en esta cadena de toma de decisiones. Olsen mencionaba en una presentación y en un análisis que también realizó el tema de tratar de ver un proceso de gobernanza anidado, que no es otra cosa de que analizar las responsabilidades en cada uno de los niveles de toma de decisión. Si lo miramos en el tema territorial, podríamos decir que las responsabilidades que tiene el gobierno nacional en cuanto a su territorio, en cuanto al desarrollo del territorio, están establecidos a nivel de la legislación. A nivel departamental hay otras responsabilidades en la delimitación de la categoría de los suelos, de cómo se va a dar el desarrollo departamental, y a nivel local se toman otras decisiones a nivel de las alcaldías. Este tipo de decisiones, donde en muchos casos interviene la sociedad, interviene los equipos académicos, tiene que reducir las contradicciones que existen entre esos niveles de decisión. Y eso es fundamental, si no vamos haciendo efectos separados. Básicamente estas serían las lecciones que yo quería compartir con ustedes, que les quería comentar, y desde ya les agradezco mucho la oportunidad que nos han dado en comunicar. En la última diapositiva lo que van a encontrar son las referencias a estas legislaciones que les mencioné y al Plan Ambiental Nacional que les mencioné. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Daniel. Mientras Mariano Castro instala su presentación, yo quisiera solo recalcar una de las importantes aportes que hizo Daniel. Lo complejo no se puede manejar con lo simple, con instrumentos de lo simple. Nosotros tenemos, por ejemplo, el desafío del ordenamiento territorial sobre la base de los planes regionales de ordenamiento territorial, que todavía está en un limbo. No sé si María Ignacia se va a referir a eso, ¿no? Pero eso es complejo. El trabajar en el territorio, el definir, la gobernanza, el ordenar todo lo que ocurre en una región tan diversa, además, unas de otras, ¿verdad? Y saco que los niños no son iguales unos a otros. Es muy complejo. Y eso no se puede solucionar con una simpleza de una receta dada por una guía, por ejemplo, metodológica. Ahí tenemos un desafío que es súper importante. Bueno, voy a dejarlos ahora con Mariano Castro. Bueno, ya lo presenté, él es abogado, ha trabajado mucho en temas ambientales, pero también en gobernanza, en institucionalidad y en temas relevantes dentro de lo que es el Perú. Así que, Mariano, adelante, por favor. Muchas gracias, Guillermo, por la invitación. Es un gusto aceptar participar en esta reunión del CET, ¿no? Recuerdo cuando, aprovechando alguna reunión en Santiago, pude, por suerte, participar en una reunión sobre evaluación de impacto ambiental con representantes de gobierno, sociedad civil, empresariado, academia, etcétera, muy interesante. Es un espacio de diálogo tremendamente útil, más aún en este contexto de nuestros países donde se requiere reflexionar para construir juntos escenarios de desarrollo sostenible, ¿no? Los escenarios de lo deseable, o de la felicidad, como señalaste al inicio.
Y bueno, en ese sentido quiero compartir con ustedes algunas ideas de lo que en Perú se ha hecho y para ello quiero apoyarme con estas diapositivas que he preparado. A propósito del tema, entonces, cómo es que se aborda desde la perspectiva constitucional y cómo es que se ha aplicado, y algunas lecciones. Esto en realidad no es nuevo para nuestros países. Desde hace siglos, ¿no es cierto?, hemos gestionado el territorio de otra manera, que les muestro el camino Inca, que se puede recorrer hoy día muy bien y que atraviesa una parte de Sudamérica, tanto el camino Inca como los caminos secundarios. Desde ahora, efectivamente, los espacios urbanos populares, con carencias diversas, esta forma de ocupación que poco inteligente, ¿no es cierto?, expuesto a riesgos, y esta otra que efectivamente desprecia el patrimonio natural, alterándolo significativamente, esto es en la Amazonía, y estamos efectivamente ante escenarios muy importantes de transformación del territorio, con proyectos de inversión de enorme importancia. Aquí estamos en la zona sur, donde hay proyectos en todos los ámbitos, y de todos los sectores y de todos los tamaños. Cada uno efectivamente impresionando sobre los recursos y generando efectivamente sin duda riqueza y crecimiento, pero a la vez presión sobre el territorio. Esto ocurre en el norte, es algo similar, atravesando igualmente todo el territorio con proyectos mineros, infraestructura, petroleros, etc. Así como también proyectos de infraestructura que conectan a la población, superando efectivamente problemas de interconexión de siempre, ¿no?, pero con enormes desafíos para efectivamente asegurar un cuidado ambiental y generando además problemas de planificación, porque se trata de atender la misma necesidad con diferentes tipos de respuesta, ¿no? Y además también tenemos las actividades ilegales. En el caso del oro, eso atraviesa todo el territorio nacional, minería aluvial o minería de socavón, ¿no?, generando no menos de $3.000 millones al año, y eso impacta sin duda el territorio de manera significativa, y también el cambio climático, ¿no es cierto?, en donde pueden ver ustedes en color verde cómo es que en cada uno de los fenómenos del Niño ha ido impactando mayores áreas del territorio nacional y con mayor intensidad, mayor frecuencia y mayor intensidad. Entonces, desde el Estado, desde las sociedades, hemos buscado dar respuestas, y para eso hemos impulsado ciertas funciones del Estado sobre el territorio, y que varias de ellas, desde antes inclusive de inicio de la República. La más básica, digamos, es la de demarcación territorial, ¿no?, que usualmente además no considera las características del territorio, ¿no? Acá pueden ver ustedes el mapa del Perú, pero con los relieves, ¿no?, los cortes de relieve, donde claramente se ve que hay una verticalidad que explica, es uno de los factores que explica la enorme biodiversidad que existe en el país. En fin, las funciones de desarrollo urbano y rural, el tema de ordenamiento territorial, las concesiones, ¿no?, el catastro, inventarios, así como también titulación. Estas funciones territoriales son las que definen o intentan definir los procesos de ocupación del territorio hacia actividades productivas, actividades de conservación, derechos de uso, servicios, etc. Esas funciones entonces debemos atenderlas, porque finalmente tenemos entonces al territorio como sujeto de función y administración. Esta ocupación del territorio a lo largo de los años, ¿no es cierto?, ha sido usualmente para aprovechar los bienes y servicios ecosistémicos, los recursos naturales en concreto, ¿no? Por cierto que esto se ha venido realizando desde diversas visiones e intereses, ¿no?, así como también generando impactos positivos, pero también negativos en los ecosistemas, porque han afectado la base productiva del país, generando en varios casos pobreza, vulnerabilidad y conflictos, ¿no?, porque hay una desarticulación entre estas políticas, hay una carencia de visión compartida, y los procesos de desarrollo son desequilibrados y excluyentes. Esta es una base, esta es una realidad que efectivamente constantemente se busca responder de la mejor manera, porque además hay otro elemento que traba competitividad y desarrollo, que es la superposición de estas funciones territoriales.
¿no? Hay pues sin duda una extrema complejidad sobre la gestión integral de los recursos en un mismo territorio, ¿no? Y peor aún cuando existen diversos instrumentos para acceder a su aprovechamiento. Y en los territorios, además, convergen diversas potencialidades y no hay una coordinación adecuada para aprovechar de la forma más óptima estas potencialidades ni para la sostenibilidad territorial. Esta realidad es la que efectivamente requiere ser evaluada, monitoreada permanentemente, y si uno quiere ver cuál ha sido el desempeño en materia de ordenamiento territorial, yo les recomiendo que revisen la primera evaluación de desempeño ambiental realizada por la OCDE y CEPAL, así como también el informe nacional, el que dice ESDA, ¿no? Son como 700 páginas de más de 10 años de gestión ambiental, ¿no? Y a su vez también el que dice plan de acción es la respuesta frente a esas recomendaciones y conclusiones. Hay otros informes, por cierto, pero aquí está, digamos, lo que conocemos en una evaluación independiente, así como también otros estudios efectuados por la OCDE, como el de gobernanza pública, el de desarrollo territorial, entre otros. Estos se suman además a uno muy reciente, que es sobre el cumplimiento regulatorio de inspección ambiental, una guía muy reciente de la OCDE, y el Perú ha sido el primer país evaluado en ese sentido. La publicación va a salir las próximas semanas. Entonces, no pretendo en esta presentación dar cuenta del conjunto de las recomendaciones, simplemente algunos elementos que me parecen más importantes, ¿no? Claramente, se destacan algunos factores que han promovido el mejoramiento de la regulación ambiental, el incremento de los costos sociales de la degradación ambiental y en consecuencia las demandas políticas para que eso se atienda y se reduzca, la pérdida de competitividad por desempeño ambiental en ciertos sectores, una sociedad más informada, una opinión pública más atenta, la necesidad de gestionar los riesgos para impulsar los proyectos de inversión y obtener créditos, los conflictos ambientales que revelan que hay problemas en el sistema de gestión y otros sistemas, las personas preparadas en el sector público, empresarial y en general en la sociedad, y además con compromiso para impulsar mejores prácticas, la oportunidad de bionegocios. Sin duda el factor de la reputación empresarial o regional es también un factor, así como también la institucionalidad y el mejoramiento de las condiciones del Estado de Derecho y de la democracia. Estos factores, entre otros, son determinantes para efectos de este contexto de mayor regulación ambiental, en donde nos ubicamos efectivamente los países miembros de la OCDE en América Latina, sabemos, Chile, Costa Rica, México, Perú aspira a hacerlo, pero que efectivamente en Latinoamérica y el Caribe estamos en una ruta en donde con avances, retrocesos y demás hemos venido dando respuestas a los desafíos de sostenibilidad. Lo importante es efectivamente no perder el rumbo. Y no olvidar además que existen pues dentro de esos esfuerzos de sostenibilidad territorial la necesidad de por lo menos asegurar, yo diría, estas 5 cuestiones básicas. A nivel nacional, a nivel de cuenca, a nivel de territorio general y acordar una visión consensuada. La necesidad de integrar y coordinar las políticas públicas, teniendo en perspectiva las condiciones y realidades del territorio. La necesidad de asegurar una institucionalidad para soportar esos procesos que no son menores y no son cortos, sino requieren esfuerzos y sobre todo, como ya señalé en el inicio, un consenso entre los diversos actores. Con instrumentos adecuados, por cierto, y un monitoreo permanente para retroalimentar e impulsar mejora continua. Asegurar el acceso ciudadano a la gestión tiene que ver con los derechos de acceso, tiene que ver con el acuerdo de Escazú, finalmente, ¿no? Pero sin la participación de todos, los objetivos no se van a poder obtener, y eso es el acuerdo de Escazú, el principio 10, en fin, la participación, la democracia, el Estado de Derecho ambiental, así como también, por cierto, la asignación adecuada de recursos. Esto supone inversión, supone efectivamente mejores capacidades para contribuir desde la regulación ambiental a la reducción de la pobreza, etc. Y la regulación ambiental, entonces, hay que tener en cuenta de que
tienen sus componentes, los vinculados a los de ordenamiento territorial, etcétera, ¿no? Y que van más allá, obviamente, de la dimensión ambiental también, pero no limitemos regulación ambiental solo a normativa. Regulación ambiental tiene un conjunto de componentes interdependientes. No podemos avanzar efectivamente en ninguno de estos si es que no tenemos información, investigación, política clara, con resultados que orienten, una normativa que fije derechos, criterios, responsabilidades, etcétera. Una ciudadanía ambiental formada, con mayor educación, instrumentos de planificación, lo de gestión, una administración preparada, que haya control y fiscalización adecuada, pero también incentivos, impulso a mejores prácticas, presupuestos, recursos concretos, así como también mecanismos de justicia ambiental para resolver a través de canales jurídicos las controversias que pueden existir sobre esta materia. Y en ese sentido, el primer punto que resulta importante como lección es el poder generar una política de Estado sobre la materia. En nuestro caso tenemos un espacio que se llama el Acuerdo Nacional, que se formó en el año 2001 y que empezó a generar política de Estado a partir del 2002 y que es el resultado de acuerdos entre fuerzas políticas, sociales y empresariales. Genera entonces una visión de largo plazo que compromete a todas las partes y va más allá de los periodos gubernamentales. Y en ese sentido, aunque muchas veces se dice, hoy está la política de Estado y no se cumple, es parte del desafío. Sin duda, yo creo que en varias áreas ha contribuido a que, considerando que hay esos consensos, avanzar en diversos procesos y resultados. Tenemos 4 grandes áreas, ¿no? Sobre democracia, Estado de Derecho, equidad, justicia social, competitividad del país, Estado eficiente, transparente y descentralizado, dentro de los cuales está el de gestión ambiental, ¿no? En donde hay compromisos específicos, no voy a entrar al detalle ahora, donde está incluido la cuestión de ordenamiento y gestión del territorio, luego sobre recursos hídricos, y finalmente en 2013, es decir, 11 años después de la primera política de Estado que mencioné sobre gestión ambiental, se consideró indispensable generar una política de Estado sobre ordenamiento y gestión territorial, en donde hubo el compromiso de impulsar un proceso de ordenamiento y gestión territorial que asegure el desarrollo humano en todo el territorio nacional en un ambiente de paz. Y ahí hay un detalle que no voy a revisar ahora, hay una serie de orientaciones que permiten efectivamente a todos los involucrados enmarcarse y pues avanzar con la seguridad de que hay un consenso básico, ¿no? Y en ese sentido se han impulsado varios instrumentos de gestión territorial, ¿no? Diversos, a cargo de diversas entidades y que vienen impulsando la aplicación de esa política, que sin embargo, claro, había una política igualmente gubernamental que se generó hacia el 2003, ¿no? Y que sirvió de base para estos procesos, pero la política de Estado adquiere ya un nivel mayor y un proceso de consenso mayor, que a su vez, repito, esto no basta, es decir, se requiere esas concreciones en los niveles territoriales, que la gente palpe esos procesos, sienta esos beneficios y participe activamente. Por lo tanto, la pregunta que siempre tenemos que hacernos es si es suficiente, ¿qué hacer, no? La evaluación de desempeño ambiental que he mencionado presenta no solamente la situación, presenta conclusiones y recomendaciones, sino hemos podido generar un plan de acción que vence hacia el 2021, ¿no? Lo dejamos listo. Yo tuve la oportunidad de coordinar este proceso cuando estaba en el Ministerio del Ambiente, con todos los sectores, obviamente no fue una sola responsabilidad del MINAM. Estuve, además dicho ese paso, fue un día antes, en la sede de la OCDE en París, de la presentación de la evaluación de desempeño ambiental chilena, la segunda. Me invitaron a participar, pude escuchar y observar el proceso, pero acá aparecen compromisos específicos, ¿no? Lo mismo en evaluación ambiental estratégica y en evaluación de impacto ambiental, así como también fiscalización ambiental, y una serie de otros componentes. Aquí no puedo detallar, obviamente, por razones de tiempo. Los invito a revisar para, en fin, contrastar procesos, ¿no? Son 96 conclusiones y 66 recomendaciones, y que efectivamente todos los vinculados a sostenibilidad territorial, pues
uno puede encontrar en cada uno de los capítulos, no solo en donde se refiere a ciertos instrumentos, ¿no? En varias dimensiones aparece el tema y nosotros elegimos tres sectores: el agropecuario, silvicultura, pesca y sector minero. En el siguiente tocará algún otro, ¿no? Como saben, hay un último capítulo que elige algún sector. Entonces aquí uno puede encontrar estas expresiones de lo que es el tema de gestión territorial vinculado también con estos sectores. Entonces el desafío es complejo, ¿no? Porque efectivamente lo que necesitamos es ver cómo está la población asentada en su lugar, entonces, cómo está la fuente de recursos, cómo está regulada y cuál es la dinámica que se da, para hacer un análisis del conjunto de dimensiones y contribuir a una gestión territorial. Entonces, el tratamiento constitucional sobre esta materia, en nuestra Constitución, en el 93, parte de considerar de que pues el Estado es único, es indivisible, es unitario, tiene efectivamente, está integrado por regiones, provincias y distritos, lo cual establece niveles de responsabilidad, ¿no? Y establece que el territorio es el suelo, subsuelo, dominio marítimo y el espacio aéreo, ¿no? Y además define que por ley orgánica se fijan las condiciones de aprovechamiento y otorgamiento particulares respecto a los recursos naturales, ¿no? Entonces, en la Constitución es importante no solamente definir y organizar, limitar internamente el Estado, sino además también definir el territorio y cómo es de que tiene que ser valorado y qué derechos sobre el territorio y sus recursos, la forma de aprovechamiento, ¿no? Y en nuestro caso, los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la nación, y el Estado es soberano en su aprovechamiento, ¿no? Y debe definirse una política ambiental sobre la materia, una política sobre el tema ambiental, y que promueva el uso sostenible de sus recursos naturales. En ese sentido, ten en cuenta de que el concepto que trae la Constitución peruana es de que los recursos son patrimonio de la nación, ¿no? Y en ese sentido, son patrimonio de la nación siempre que se mantengan en su fuente. Y aparece el dominio de los titulares, ¿no? Cuando son explotados por las particulares, ¿no? Y la ley orgánica es la que define, de recursos naturales es la que define el tema. Este concepto ha sido reiterado en pronunciamientos del Tribunal Constitucional, ¿no? Que asocia patrimonio de la nación con la soberanía del Estado sobre el aprovechamiento de recursos, reconociendo que esta implica el ejercicio de potestades administrativas de gestión, planificación, administración y control de estos. Es decir, el Estado ejerce dominio público sobre estos. Hay varios expedientes en este sentido, ¿no? Entonces, en nuestra Constitución se reconoce que los beneficios derivados del aprovechamiento de los recursos naturales deben alcanzar a la nación en su conjunto, y el Estado ejerce ese dominio estatal, caracterizado como inminente, ¿no? Sobre dichos recursos. Y dominio inminente es entonces otorga al Estado la potestad de regular el desarrollo de la actividad privada ligado con el aprovechamiento de estos recursos. Esto sí tiene que ver con la noción de soberanía. Y a diferencia de la Constitución de 79, que es la previa, la de 93 se eliminó la referencia a los recursos naturales como pertenencia, ¿no? Esto hizo pensar de que, equivocadamente, de que se podía otorgar derecho de propiedad sobre recursos naturales en su fuente a los particulares. Esto fue resuelto en la Ley Orgánica de Recursos Naturales, que fue aprobada 4 años después, en el año 1997, ¿no? En donde se establece que los derechos para el aprovechamiento de recursos naturales se otorgan a particulares mediante las modalidades establecidas en las leyes especiales, y para empezar en la Ley Orgánica de Recursos Naturales y luego de las sectoriales, ¿no? Entonces, y bueno, se han desarrollado, para empezar, la modalidad de concesión, ¿no? En donde no implica transferencia del dominio, porque no otorga un derecho de propiedad en sentido jurídico, pero sí facilita al titular actuar como propietario en sentido económico, ¿no? Esta es básicamente la lógica. Y entonces, a partir de ahí, considerando la normativa general dada en el 97, se han dado disposiciones sectoriales sobre determinados recursos: agua, hidrocarburos, minerales, pesca, forestal, etc. Y donde se han establecido títulos habilitantes para el aprovechamiento o uso.
de este tipo de recursos que en el territorio, obviamente, sabemos de que interactúan, ¿no? Entonces, en relación, adicionalmente, en cuanto a tierra y territorio, ambas constituciones, las dos últimas me refiero, reconocen a los derechos de propiedad de la tierra, sea individual o colectiva, ¿no? Ahora, en ambas se hace mención especial a los derechos de propiedad de las comunidades campesinas y nativas en el territorio nacional, pero entre ambas hay un cambio, ¿no? En la de 79 se incorporó las características de inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad para garantizar la integridad de la tierra comunal. En la de 93 se eliminó esto, ¿no? Facultando la venta de la tierra comunal, aunque sujeta a condiciones que impuso una ley posteriores. Ahora, esto es lo que señala la Constitución, pero sin embargo, en los últimos años, con más fuerza, se está dando una reivindicación indígena respecto a la territorialidad indígena, que implica no solo un derecho de propiedad, que la tienen garantizada en la Constitución, en el Convenio 169, en fin, etcétera, en diversas disposiciones, ¿no? Sino además también la capacidad de utilizar los recursos naturales ubicados en el territorio. Y está asociado a un concepto, una reivindicación de autonomía para decidir el ingreso de terceros para el aprovechamiento de estos recursos. Esto, en un país también megacultural y con importante presencia de pueblos indígenas, es un elemento a considerar. Y entonces, en la Constitución tenemos la obligación de que, considerando todos estos procesos, el Estado de proveer un ambiente sano y sostenible para la calidad de vida de los ciudadanos, ¿no? Y en tanto, además que no hay que olvidar, el territorio es la interacción del ser humano que la habita, lo ocupa, lo transforma, lo aprovecha, lo disfruta, de acuerdo a diversos intereses, identidades y culturas, ¿no? Y en ese sentido, se entiende normativamente que el ordenamiento territorial es un proceso político, técnico y administrativo, que busca orientar la ocupación ordenada y uso sostenible del territorio, pero debe partir considerando el conocimiento e identificación de las potencialidades y limitaciones, considerando una serie de criterios. En nuestra normativa, el ordenamiento territorial no asigna usos ni exclusiones de uso, ¿no? Y ha habido un proceso desde los 60, en realidad, ¿no? Con diversas acciones, no voy a entrar al detalle ahora. Cada uno de estos momentos es importante en términos de avances, en proceso de definición de ordenamiento territorial, no voy a entrar al detalle ahora, que significa generación de, efectivamente, marco institucional, marco normativo, guías, decisiones, espacio, formación de capacidades, en fin, una serie de componentes de lo que llamé hace un rato lo que es la regulación, ¿no? Y que cada uno es un hito, es un proceso que a las sociedades de los países cuesta, ¿no? Con sus ideas y venidas, ¿no? No voy a entrar al detalle ahora. Aparece, sin embargo, discusiones ahora sobre el tema de la rectoría, ¿no? Y que finalmente ha sido resuelta en una sentencia muy reciente, rectoría sobre el ordenamiento territorial, que está definido en la ley de creación del Ministerio del Ambiente, ¿no? A cargo del MINAM, pero que luego, por interpretaciones, a mi juicio, equivocadas, se asumió que no, pero finalmente el Tribunal Constitucional lo ha resuelto y ha dicho que es el Ministerio del Ambiente que mantiene esa responsabilidad, ¿no? ¿Ya? Que claro, ahora se requiere un nivel de siempre, como toda política pública, requiere una aprobación del Consejo de Ministros, ¿no es cierto? Ahora, este elemento está ligado con un asunto, este elemento en fin, este proceso de desarrollo institucional, normativo, etcétera, y los desafíos que tiene la ordenamiento territorial, implica efectivamente como visualizar y tener claridad respecto a que hay una enorme complejidad en la gestión de los recursos naturales y que exigen la aplicación del principio de gobernanza, ¿no? Y que tiene unas diversas condiciones, en el caso peruano, ¿no es cierto?, con factores vinculados a la promoción de inversiones, a la descentralización, a cómo se distribuyen los beneficios, a la superposición de derechos y títulos habilitantes,
a los aspectos de tierra y territorio, el dilema del suelo y el subsuelo, aspectos de propiedad privada y titulación, con hay carencias, el dominio del Estado sobre los recursos, los nuevos desafíos de los recursos naturales y potencialidades a partir de, en fin, nuevas opciones, como por ejemplo todo lo vinculado al crecimiento verde, etcétera, instrumentos de gestión ambiental que determinan factores y condiciones, la Amazonía que exige un cuidado particular, ¿no? Todo ello efectivamente exige una gobernanza adecuada. Entonces hay un proceso de ordenamiento territorial que está definido normativamente, que busca contribuir a generar esta gobernanza, ¿no? Que no, pasa por estudios especializados, diagnósticos, hacia un planes de ordenamiento territorial que involucra a los actores que intervienen, que están en el territorio, ¿no? Y se ha avanzado en ese sentido, ¿no? En diversas fases se ha avanzado de forma importante en todos los procesos de zonificación ecológica y económica, se está avanzando en todos los temas de diagnóstico territorial, ¿no? Y a la elaboración ya de varios planes de ordenamiento territorial, y obviamente esto va a exigir un desafío mayor que es de la implementación, ¿no? Claramente en el Plan Nacional de Competitividad y Productividad aprobado en el 2019, en la nueva versión, aparece la necesidad de mejorar el marco institucional, ¿no? Y desarrollar capacidades. Esto pasa por marcos normativos que consideren las experiencias tenidas y den pasos hacia adelante en ese sentido. Entonces, hemos avanzado de manera importante, digamos, aquí lo que está en verde es más fuerte, ¿no? Son gobiernos regionales con zonificación ecológica, económica aprobada, en fin, todas las regiones del país han tenido avances, ¿no? También a nivel de gobiernos locales. Es un proceso en donde se ha invertido, es decir, se han generado guías y procesos para efectos de que también se vincule los sistemas de gestión del territorio con los sistemas de inversión pública, de tal manera de que, y de presupuesto, de tal manera de que esté habilitado en esos sistemas administrativos de inversión pública y contratación pública los mecanismos para efectos de que a nivel regional y a nivel municipal viabilicen los procesos, porque es parte de la inversión que tienen que realizar en gasto fiscal, ¿no es cierto?, los diversos niveles de gobierno. Es un proceso creciente y que debe continuar, ¿no? Entonces, y claro, hay mensajes todavía que se piensan de que como si fuese una herramienta de exclusión, porque como que estuviese siendo usado para efectos de excluir determinada actividad, ¿no? La idea no es esa, pero es justamente, ¿no? Y a partir de ahí es de que debe constantemente darse el mensaje de que este ordenamiento territorial no pretende si va o no va a determinar actividad, sino más bien cómo generar una compatibilidad. Entonces los beneficios, cuando termino, básicamente de constitucionalizar e institucionalizar procesos de ordenamiento territorial es la necesidad de tener procesos de largo plazo, ¿no? Las constituciones establecen ello, facilitan ello, dan predictibilidad a estos procesos de gestión que son sin duda de largo plazo. Lo permite identificar potencialidades, limitaciones y dinámicas en nuestro territorio sobre las bases técnicas, sobre más información, la caracterización del territorio para ejercer la función de ordenamiento, ¿no? La reducción de las incertidumbres y también de los riesgos acerca de dónde están las potencialidades, las oportunidades de aprovechamiento, de conservación, etcétera, ¿no? Así como también conocer mejor y actualizar las necesidades y problemas territoriales para la formulación de proyectos de inversión. Buena parte de la calidad de los proyectos de inversión tienen que ver con la información la cual usan. Y los procesos de zonificación, ordenamiento territorial, generan importante información en ese sentido, que permite además apurar, reducir los tiempos y los costos también de la formulación de proyectos de inversión público o privada, fortalecer la institucionalidad, porque además estos procesos necesariamente deben involucrar a la población, a los diversos agentes económicos, sociales, ¿no? Generar aprovechamiento de las plataformas tecnológicas de información, ¿no? Que hoy día están mucho más accesibles, más baratas, etcétera, ¿no? Y que además se puedan ser usadas por la población, en fin, que estén a la mano de los teléfonos móviles, celulares de la gente, etcétera, y poder interactuar en el proceso de aprovechamiento de recursos que realizan en sus territorios, ¿no? Un mejor conocimiento de las estructuras económicas y productivas de
que permitan la adopción de políticas públicas desde cada nivel, desde cada espacio territorio, desde la comunidad, la cuenca, etc., ¿no? Esto, además, contribuye a la formación de personal, el manejo de estos temas. Y, finalmente, contribuye a mejorar el desarrollo de las actividades, ¿no? Que apunten hacia procesos de mayor sostenibilidad, equilibrio y articulados para las personas, ¿no? Esto es, Guillermo, a lo que quería compartir de la experiencia peruana, que efectivamente podemos, sin duda, en este proceso, además, aprovechado también de las experiencias de países vecinos, ¿no? Chile, Colombia, Brasil, etcétera, de otros países, que nos han, Uruguay, etcétera, que nos han permitido efectivamente ir encontrando atajos. En ese sentido, este diálogo, este tipo de diálogos contribuyen igualmente en ese sentido, ¿no? Encontrar las mejores lecciones de los diversos casos. Gracias, Guillermo. Muchas gracias, Mariano. Ahí, bueno, Mariano nos presentó la enorme complejidad de lo que significa el territorio en Perú, ¿verdad? Yo solo quiero decir que la palabra complejidad se repite con el caso de Daniel. Son sistemas complejos que ustedes dos también hablaron de que se necesitan acuerdos para poder impulsar procesos de largo plazo. Y yo solo reflexiono, agregarle burocracia a estos procesos complejos significa complicar la complejidad, ¿verdad? No necesariamente abordarla de manera sostenible. Por lo tanto, aquí la Constitución efectivamente nos puede dar rumbos, orientaciones sobre grandes acuerdos en los cuales tenemos que construir estos procesos que van mucho allá, más allá de los 4 años en que se hacen las elecciones. Entonces, es un tema que tiene que hacernos pensar. Territorio, el soporte de todo el proceso de desarrollo, y el Perú, como lo mostró Mariano, ha estado impulsando todo esto de manera muy fuerte con el apoyo, la orientación, la presión quizá de la OCDE, donde están los países desarrollados. Esto no viene de otro lado que no sea de países que están llevando procesos de desarrollo mucho más adelantados. Así que muchas gracias, Mariano. Bueno, voy a dejar entonces a nuestra panelista, María Ignacia Fernández, quien nos va a exponer entonces su visión respecto a nuestro caso, a nuestro paisito que lo llamamos Chile. Adelante, por favor, María Ignacia. Muchas gracias, Guillermo. Gracias, buenas tardes ya a todos y a todas. Gracias a Guillermo, a Claudio por la invitación. No es primera vez que me toca compartir en un seminario del CED y nada, siempre es un gusto poder hacer parte de estos debates sobre descentralización, territorio y sobre todo en este contexto que estamos viviendo en el país, ¿no? De cara a un plebiscito que va a ser súper relevante en definir el curso del país hacia el futuro. Esperen, me voy a compartir la pantalla para comenzar por señalar algo que, a ver, yo creo que ha habido bastante coincidencia con quienes me antecedieron, ¿no? Y bueno, y también con el planteamiento que hacían Claudio y Guillermo desde el principio de este seminario, en esta idea de entender el territorio como algo que trasciende con creces lo administrativo, ¿no? Entonces yo quisiera muy brevemente, en aras del tiempo, para pasar al tema que más nos preocupa, partir un poco por situar el territorio en el marco al cual me voy a referir a lo largo de esta presentación, como una mirada integral de las relaciones sociales, que se construye socialmente a través de los actores y de las dinámicas que tienen lugar en los propios territorios, que es un espacio físico, por cierto, pero es también un espacio social, y es mucho más, sin lugar a dudas, que límites político-administrativos y las normas con las que generalmente regulamos y entendemos el territorio desde las perspectivas más formalistas. Es también, sin duda, un espacio de colaboración, pero también de conflicto, y un poco hacia eso me quiero referir hacia adelante en la perspectiva de cuánto efectivamente una constitución es relevante o no para influir sobre dinámicas del territorio y finalmente sobre el bienestar de las personas que habitan en un territorio.
quiero poner el foco en 4 elementos que me parecen importantes de esta discusión en la perspectiva que hoy día nos convoca en Chile, ¿no? Que es esta idea de si es que efectivamente, cuán relevante es o no la Constitución y un cambio constitucional y una nueva Constitución para definir bases fundamentales de cuestiones que no solamente, o no es suficiente regular a través de políticas públicas, sino que se requiere efectivamente una constitución al servicio de esas políticas y que defina esta fase. Esos elementos son el que ya hacía referencia, esta idea de, pensando un poco qué es lo que hoy tiene nuestra constitución, una visión del territorio centrada casi exclusivamente en lo administrativo, a la que ciertamente le falta una visión integral del territorio. Son 2 temas bien relacionados, pero quiero hacer alguna referencia por separado. Para pasar después un poco a revisar algunas otras cosas. Yo estoy lejos de ser experta en temas constitucionales, pero vamos a ver aquí, sobre todo en el capítulo que hace referencia y regula los temas de derechos en nuestra Constitución, que terminan generando finalmente, bueno, que surgen de ahí una serie de normas que finalmente promueven la competencia y resultan en una desigualdad territorial evitable, ciertamente evitable, y en una serie de conflictos por el uso del suelo, por el uso del territorio, vinculados a grandes proyectos de inversión, que también serían, no sé si del todo evitables con normas constitucionales, pero ciertamente que la Constitución podría apoyar de mejor forma de lo que hoy día lo hace a gestionar mejor la presencia de estos conflictos. Entonces, esa es un poco la estructura o los temas a los que me quiero referir. Para partir con los temas más centrales, esto es la visión central en lo administrativo y la falta de una visión integral, una muy breve referencia a nuestra Constitución y a lo que dice, ¿no?, sobre el territorio. La primera mención al territorio está en el capítulo 1, en el artículo 3 de la Constitución, donde se hace la referencia al Chile como un Estado unitario, funcional y territorialmente descentralizada su administración, y a la distribución del Estado, y a la prioridad del Estado, a la preocupación del Estado por el fortalecimiento de la regionalización del país, el desarrollo equitativo y solidario. Y después hay un capítulo completo, ¿cierto?, que es el capítulo quienes trabajamos sobre temas de descentralización, mejor, con más detalles conocemos de la Constitución, que es el capítulo 14, sobre gobierno y administración interior del Estado, que regula el conjunto de funciones, atribuciones, mecanismos de selección de las autoridades de los distintos niveles subnacionales, regionales, provinciales y locales, las competencias y las atribuciones que estos distintos niveles de gobierno tienen, y más recientemente, a partir de las últimas reformas que se le han hecho a la Constitución y a partir de ahí a las leyes orgánicas constitucionales, una serie de normas que regulan también el traspaso, la transferencia de competencias y que debieran en principio permitir comenzar a movernos desde esta visión más estrictamente administrativa a una mirada más integral del territorio. No quisiera centrar, justamente porque sería una contradicción respecto a lo que yo misma estoy diciendo, de superar esta visión del territorio centrada en lo administrativo, centrar el foco de la presentación en una valoración un poco del proceso de centralización que está enfrentando el país. Solo una referencia relativamente breve a este tema, para decir que hay algunos elementos interesantes en el proceso en curso, digamos, que implicaron ciertamente, bueno, como cada reforma descentralizadora que se tiene que hacer, una reforma a la Constitución previa, y hay algunos elementos interesantes, sin lugar a duda, el más fundamental y el clave es la elección directa y democrática de los gobernadores regionales, que ya se ha postergado, que estamos esperando que tenga lugar el próximo año por primera vez. Pero hay otros elementos que debieran contribuir a ir avanzando desde este paradigma más tradicional, de una visión más administrativa, donde la descentralización se entiende como un fin en sí mismo y donde el desarrollo territorial y el territorio no está puesto como en el centro de la prioridad y de la discusión, hacia un nuevo paradigma que a mi modo de ver es muy importante para entender la descentralización, sin duda como un elemento central de la estrategia, pero como un medio para un fin mayor, que es finalmente el desarrollo territorial, el desarrollo de los territorios y de las personas que en ellos habitan, y que implica cambiar esta visión administrativa por un enfoque territorial del desarrollo, y por lo tanto articular agendas más territoriales que propiamente sectoriales.
Elementos interesantes en esa perspectiva que están desde estos lineamientos constitucionales y que se traducen en proyectos de ley hoy día en proceso de implementación, la obligatoriedad de los planes regionales de ordenamiento territorial, quienes me antecedieron se extendieron largamente sobre los temas de ordenamiento territorial y la importancia que estos temas tienen para pensar el territorio desde una mirada más integral y sustantiva y no estrictamente administrativa. Toda la reglamentación sobre áreas metropolitanas, que debiera también, en esta misma perspectiva, ¿no?, de pensar más integralmente el territorio, constituir un avance importante, y, que duda cabe, la agenda de transferencia de traspaso de competencias que se abre fruto de estas últimas reformas de hace algunos pocos años. Estamos llenos todavía de incertidumbres, de dificultades en la forma en cómo quedó definido, no tanto el espacio constitucional, sino que las leyes orgánicas que regulan estos procesos. Yo tengo serias dudas, y compartidas con muchos otros, de cuán viable es una transferencia de competencias efectiva, que efectivamente ponga al territorio en el centro del proceso del desarrollo regional con la actual normativa. Pero bueno, pero es sin duda un avance respecto de lo que teníamos en el pasado, en el ordenamiento constitucional y regulatorio hasta hace 2 o 3 años, que debiera generar cambios, sobre todo en la medida en que la elección de los gobernadores regionales presione políticamente un proceso de transformación y de avance en este sentido. Está pendiente, ahora se acaba de presentar un proyecto de ley al respecto, que hay que mirar con mucho detalle, todo el tema de rentas regionales, financiamiento de las capacidades regionales, pero fundamentalmente aquí el punto, insisto, para no detenerme excesivamente en el tema de centralización, es cómo la Constitución, y a mi juicio, en el fondo en las últimas reformas, sí hay algunos indicios interesantes en esta perspectiva, pueden acompañar este paso de la descentralización vista como un fin en sí mismo y como un propósito más bien como de administración, de desconcentración, que fue como, dicho sea de paso, se diseñó en Chile el inicio del proceso de desconcentración durante el gobierno militar, hacia un paradigma más de desarrollo territorial. Y les decía que un segundo tema fundamental en esta primera mirada, que es la necesidad de pasar de, además de superar esta visión administrativa, a esta comprensión del territorio como una unidad integral, una unidad funcional, que hace parte fundamental, bueno, es tan evidente esto, ¿no?, de la vida de las personas, que hacen su vida cada una en un territorio concreto, particular, que tiene una serie de dinámicas múltiples, y que muchas veces, y que regularmente además, miramos sectorialmente y de forma separada. En el territorio tienen lugar múltiples actividades económicas, sociales, que proveen medios de vida para la población, y que, insisto, debemos mirar de manera integrada, conviven y disputan espacios de poder, proyectos personales, proyectos colectivos, actores sociales, actores políticos, el sector empresarial o privado, la sociedad civil, ciudadanos menos vinculados a procesos colectivos, y hay ahí una serie de complejidades vinculadas a estos actores que también se superponen con estas complejidades vinculadas a actividades económicas, sociales, etcétera, que es importante entender de una manera más integrada, y en el fondo abordar desde una perspectiva que permita dar respuesta al territorio como un todo. Y una última mención sobre este tema de la unidad, de esta necesidad de una mirada más funcional, es la referencia que de nuevo nos lleva a los temas del ordenamiento territorial y de la forma, lamentablemente a mi modo de ver, muy sectorializada como hemos entendido estos procesos en el país, a la existencia de fuertes vínculos entre zonas urbanas y zonas rurales del país. Bueno, yo trabajo en un centro que pone el foco justamente en el desarrollo rural de los territorios, pero que entiende ciertamente que lo rural está lejos de ser estrictamente agrícola, estrictamente centrado en procesos como de la ruralidad más tradicional, y que hoy día, a propósito de procesos de transformación importantes, lo que tenemos son fuertes vínculos entre ciudades pequeñas, ciudades intermedias, muchas ciudades muy rurales en términos de sus dinámicas económicas, de sus actividades sociales, del impacto o de
en el fondo de la gestión ambiental también de esas dinámicas que parecen urbanas, pero que están ciertamente muy relacionadas con un hinterland rural en términos de actividades económicas, de acceso a bienes y servicios, de uso del suelo, etcétera, que requieren una comprensión integrada, y por eso un poco la mención y la referencia al PROT, al Plan Regional de Ordenamiento Territorial, como un paso necesario e importante para hacer esta integración, ¿no? Para hacer esta integración entre una serie de instrumentos bastante más avanzados que tenemos para regular lo urbano, menos avanzados, pero en proceso para entender también la ruralidad en su integridad, como es la recientemente lanzada Política de Desarrollo Rural, pero todavía con este pendiente de una mejor integración y comprensión de la funcionalidad del territorio desde esta perspectiva urbano-rural, que yo diría que, con la excepción de las grandes áreas metropolitanas del país, es la perspectiva que debiera ser dominante en el conjunto del país, incluso en ciudades de tamaño mediano, tamaño grande. Entonces, ¿por qué esta referencia? ¿Por qué esta referencia? Básicamente porque me parece, como decía al inicio de la presentación, que sí hay ciertamente en la Constitución una serie de elementos que ya no tienen que ver estrictamente con la dimensión territorial o con las menciones expresas al territorio en la Constitución, pero que sí tienen un impacto importante en la forma como esta mirada integral del territorio es posible de vivirse, de evidenciarse, de transformarse en políticas positivas de cara al desarrollo del territorio, que muchas veces terminan lamentablemente siendo más bien restricciones a esas posibilidades que oportunidades para el despliegue de ese potencial de mirada integral del territorio. Aquí una revisión no exhaustiva de algunos artículos, algunos incisos del artículo 19 del capítulo 3, que habla sobre derechos y deberes, y que a mi modo de ver, insisto una vez más, sin ser especialista, en un conjunto de implicancias legales y constitucionales que tienen estos incisos, pero sientan las bases para entender una serie de conflictos y desigualdades que surgen de la forma como finalmente se interpretan estos artículos y se traducen en políticas públicas, ¿no? El artículo 8 señala, igual como decía Daniel en el caso uruguayo, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. ¿Ah? Hay otros artículos que no es que nieguen el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, pero que ciertamente generan después una serie de dificultades en la forma de interpretación para efectos de qué prima más o cómo se superponen unas cuestiones con otras, como es el tema del derecho a desarrollar cualquier actividad económica, la libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes, excepto aquellos que, la naturaleza ha hecho comunes, el derecho a la propiedad privada. Aquí en el derecho a la propiedad privada, bueno, hay mucha controversia, hay mucha cuestión, o sea, mucho del debate constitucional hoy día está puesto en este artículo, pero para efectos de los temas que nos interesan, yo creo que hay dos cosas que son importantes. El hecho es que ahora, a diferencia del caso uruguayo, los derechos de los particulares sobre las aguas están públicas, o sea, constitucionalmente reconocidos y constituidos, por lo tanto el agua en Chile no es un derecho, o sea, un bien de uso público, sino que un derecho bastante privatizado, por no decir totalmente privatizado, y el hecho de que el Estado sea propietario de las minas y todo el sistema de concesiones derivados de esa propiedad del Estado sobre las minas, que en principio es positivo, y por eso insisto, no necesariamente es solo la norma constitucional, sino que la interpretación y regulaciones posteriores, que solamente con poner aquí este conjunto de derechos, y en el fondo la clásica discusión sobre cuál derecho pesa más uno sobre el otro, etcétera, nos ponen en la perspectiva de la mirada del territorio ante vuelvo sobre el punto, necesidad de una visión integral, ¿eh? Que no solo desde el punto de vista de las actividades sociales y económicas y que tienen lugar en el territorio, sino que de la forma como se regulan esas distintas actividades, requiere de un análisis que ciertamente, y de una acción nada más, que ciertamente no es suficiente solamente con políticas de descentralización. Entonces, dos ámbitos en los cuales, a mi modo de ver, este conjunto de, en el fondo, la Constitución y las leyes posteriores que de ella derivan, tienen un impacto importante para efectos de permitir el desarrollo territorial. El primero es la desigualdad.
O sea, Chile está lejos de ser el único país de América Latina ni del mundo con niveles de desigualdad territorial importantes. Nosotros en Release publicamos, aquí hay una imagen, cada 2 años un informe que se llama un informe latinoamericano sobre pobreza y desigualdad, que justamente lo que hace es analizar la evolución de estas cifras, ¿no? de estas brechas, de las brechas de oportunidades y de bienestar de las personas al interior de los países en distintos territorios, y que muestra que efectivamente la desigualdad territorial es un fenómeno que enfrenta lamentablemente toda la región, no exclusivamente nuestro país. Pero me interesa traerlo a colación porque me parece que hay, a ver, primero, que Chile tiene un nivel de desarrollo, cuando uno mira las cifras agregadas o los indicadores macro, pongamos entre paréntesis este año la crisis vinculada ciertamente a la crisis económica generada por la pandemia, pero en una década, o sea, en unos años largos de desarrollo, varias décadas, una serie de indicadores macro agregados, bastante positivos en comparación con otros países de la región, o incluso respecto de en el fondo, una mirada del propio país, ¿no? No obstante, esas cifras, cuando uno las desagrega a nivel de distintas unidades territoriales, en la medida en que es posible hacerlo, dadas las también restricciones a acceder a información desagregada, pero al hacer esas desagregaciones y en el fondo mirar el comportamiento relativo de unas regiones respecto de otras, lo que encuentra son oportunidades y desigualdades considerables. Y quiero hacer 2 referencias particulares a este tema de las oportunidades y las desigualdades. El primero de ellos, y aquí es donde quisiera hacer la relación un poco con estas bases constitucionales o con cómo algunas normas eventualmente, en el fondo, el modelo que está detrás de la actual constitución del país impactan, es la pregunta sobre si se autocorrige o no la desigualdad. El modelo, en el Fondo de Desarrollo de Chile y de muchos otros de nuestros países, está fuertemente, y lo sabemos, ¿no?, basado en la actividad extractiva, en el uso de los recursos naturales que proporciona la tierra, y por lo tanto, este es un modelo fuertemente basado en las posibilidades que ofrecen los distintos territorios, ¿no? Hay territorios donde se concentran minerales, tierra fértil y así, distintos, en el fondo, bienes apropiables y extraíbles, y ciertamente eso introduce una serie de, en el fondo, restricciones y marco de posibilidades para efectos de pensar en cualquier modelo de desarrollo. Entonces, existe una posibilidad, ciertamente, que es poner el foco en el desarrollo y incentivar el crecimiento de las zonas donde se concentra la riqueza natural del país, y existe otra posibilidad, que es, en el fondo, avanzar en el fondo, en objetivos mayores de cohesión que permitan asegurar que aquellas zonas menos aventajadas en términos de los recursos naturales y de las posibilidades que el propio territorio les ofrece, se desarrollen de todas formas. Esto incluso, en el fondo, hago un paréntesis, manteniéndonos en la lógica de un modelo de desarrollo basado en la extracción de recursos naturales. Otra cosa es una discusión que muchos economistas plantean hoy día, la necesidad de avanzar hacia modelos de desarrollo industrial o de mayor generación de valor. Pero el punto es que mucho, en el fondo, de las bases fundamentales, a mi modo de ver, sobre las cuales se construye nuestro modelo de desarrollo territorial, suponen, en el fondo, que lo que hay que hacer es reforzar esta lógica de aglomeración, y en el fondo generar una serie de servicios inicialmente económicos, pero sobre ello acceso a servicios terciarios, digamos, bancarios, etcétera, en los lugares donde se concentran las posibilidades de producción y extracción. ¿Cuál es un ejemplo muy claro de eso en el país? Bueno, el norte minero, ¿no? El norte minero, y en términos de las posibilidades de desarrollo que genera la minería del cobre en esa zona. Y el tema es que, claro, eso es positivo para el norte minero, pero el punto que estoy diciendo aquí es que la desigualdad no se autocorrige, y que lo que observamos con estas lógicas de desarrollo, de crecimiento por aglomeración, además de una serie de costos de esa aglomeración que vivimos todos, o sea, que evidenciamos en el día a día, quienes vivimos en grandes ciudades o en zonas densamente pobladas, en términos de transporte, de calidad de vida, de contaminación, etcétera.
Además de esos costos, tenemos por el otro lado la persistencia de algunas trampas fuertemente localizadas de pobreza, de desigualdad, como de ineficiencia en el uso de los recursos, a lo mejor menos, digamos, atractivos en términos de la lógica de crecimiento que tienen esas zonas, y que desde esta perspectiva, que en el fondo pone el foco en esta lógica de aglomeración y en el dejar hacer a los territorios ganadores, no propende a una estrategia que corrija las desigualdades y que avance en una cohesión territorial y social como la que a mi modo de ver sería deseable para el país. Hay ciertamente una serie de objetivos no económicos también que tienen que ver con cuestiones de justicia, de igualdad, etcétera, pero incluso desde una lógica estrictamente económica, en el fondo la necesidad de corregir esta desigualdad podría tener ventajas importantes para el desarrollo agregado del país, y el punto que quiero hacer es que hay ciertamente bases constitucionales para explicar una lógica de desarrollo económico por aglomeración como la que tiene el país en la actualidad. Y el otro y último tema al que me voy a referir es también vinculado a esta lámina que presentaba ahí, con en el fondo algunos derechos que se superponen unos con otros, pero que ciertamente entran en conflicto y que requieren de regulación importante, es el tema de la fuerte persistencia y cada vez mayor de conflictos territoriales importantes en el país. Un estudio reciente de una colega, Daniela García, en RIMIS, hecho sobre la base de distintos mapas de conflictos disponibles, tanto está el más conocido en Chile es el del Instituto de Desarrollo de Derechos Humanos, pero hay también otras fuentes internacionales como el IJ Atlas y otros. Bueno, lo que hizo Daniela fue trabajar un poco en registrar a partir de estas distintas fuentes conflictos que estuviesen activos ahora, abril de este 2020. Bueno, hay en Chile hoy día 164 disputas, contabilizó ella, vinculadas a proyectos de inversión que no se resuelven, que están ciertamente vinculadas al acceso y uso de los recursos naturales o de las externalidades negativas que dejan en determinadas localidades de actividades industriales, extractivas, etc. Y que ciertamente lo que ella detecta es que muchos de estos conflictos se producen no por la falta de normativas y regulaciones ambientales, de regulación de la actividad económica, etcétera, sino que por la ausencia de procesos participativos que permitan gestionar desacuerdos en torno a estos conflictos. Entonces, ¿por qué es importante esto? Bueno, es importante por muchas razones, ¿cierto? ¿No? Vivir en territorios en persistencia de conflicto no es positivo para quienes ahí viven, tampoco permite resolver adecuadamente los temas ambientales ni de acceso a medios de vida sostenibles para los habitantes de un territorio. Pero también es relevante porque, como muestran otros estudios que hemos hecho en RIMIS, los territorios donde hay conflictos, si bien logran resolver muchas veces algunos objetivos importantes vinculados con, en el fondo, la dimensión monetaria del desarrollo, niveles de pobreza monetaria, satisfacción de necesidades básicas, crecimiento económico, sin lugar a dudas, son territorios donde la inclusión, la sostenibilidad ambiental y el dinamismo económico son mucho menores, ¿eh? La inclusión social, o sea, la igualdad. Y claro, efectivamente logran generar crecimiento porque se instalan actividades económicas externas al territorio que logran generar empleo, muchas veces empleo mínimo, empleo más bien precario, pero que genera ingresos para salir de la línea de pobreza, generan crecimiento económico, contribuyen al ingreso del país, pero generan al interior de esos territorios una serie de dificultades vinculadas con estos objetivos más bien de un desarrollo integral desde la perspectiva del crecimiento, la inclusión social y la sostenibilidad ambiental, que redunde en condiciones de vida y de calidad de vida para el conjunto de los habitantes de esos territorios positivas. Y ciertamente detrás de estos conflictos están todos los temas que hoy día discutimos, aunque no le digamos territorio, pero muchos de los temas que discutimos en el marco del diseño de una nueva constitución. El acceso al agua, el acceso a los recursos naturales, la distribución de la tierra, entre algunos otros, ¿no? Entonces, por eso partía diciendo, no vamos a resolver los conflictos sin lugar a duda con una nueva constitución. Está lleno de países con constituciones más amigables con el territorio, donde también existen conflictos territoriales, pero podríamos tener de ahí una serie de
instrumentos que hagan más claras las normas y las formas de regular estos conflictos. Y cierro entonces con algunas ideas sobre, en el fondo, criterios o aprendizajes un poco derivados de lo que venía mencionando para avanzar hacia la construcción de esta mirada más integral del territorio. Y decía, ciertamente cuando hice la referencia a los temas de descentralización, se requiere mucho más descentralización como en esta lógica de este nuevo paradigma para una gestión más integral del territorio. Decía recién a la referencia a los conflictos, de la ausencia de procesos participativos, muy a la base de los conflictos, que ciertamente también el espacio que da la Constitución a la sociedad civil, a actores no estatales o empresariales, de intervenir en asuntos públicos, también es algo que podría mejorarse. Se requiere de más articulación, de más coordinación y de mucho más diálogo al interior del sector público, pero también con otros actores del desarrollo. Y terminaría con algo que me parece que es lo fundamental que debiéramos discutir en los próximos meses, una nueva mirada al tema de los derechos, ¿no? Al tema de los derechos y deberes, ciertamente, pero ya con el tema de los derechos tenemos problemas importantes desde la perspectiva de cómo unos derechos pesan más que otros y terminan impactando fuertemente sobre las oportunidades de quienes habitan en los territorios por la presencia y la persistencia de esta desigualdad territorial a la que hacía referencia en unas láminas anteriores. Así es que lo dejo hasta ahí y muchas gracias. Muchas gracias, María Ignacia. Muy relevante la presentación, bien focalizada. Puso María Ignacia los temas que de alguna manera son indicadores de la calidad del territorio, ¿no? Como los conflictos, por ejemplo, que puedan ocurrir, porque son miradas encontradas respecto a qué hacer con un mismo territorio, ¿no? Con un mismo espacio. El tema de la desigualdad en un país tan diverso como Chile, que la oferta de recursos varía tanto, ese es un tema, ¿verdad? Para un Estado unitario, un tema de cómo entenderlo, cómo relacionar unos territorios con otros. Y también María Ignacia, al igual que los dos panelistas anteriores, presentó la complejidad de lo que significa esto, ¿verdad? Esto está asociado a largo plazo. Y la necesidad que tenemos y la oportunidad que existe, ¿verdad? De las miradas integradas, ¿verdad? La integración. Y eso es lo que se nos viene encima. Pero necesitamos un marco, un paraguas que nos dé la sombra necesaria para poder cumplir con los propósitos que tenemos. Pero los tres panelistas, me parece a mí, insistieron sobre esta visión, este acuerdo de la visión de integrar cómo usar el territorio. Y además, los tres definieron que el territorio era la base del sustento de las decisiones y del desarrollo de las personas que están allí. Los tres y pusieron el tema de que el territorio junta el ambiente físico natural con las decisiones humanas, los aspectos socioculturales. Y la integración de eso es lo que podemos conocer nosotros como territorio. Y esa integración requiere de procesos inclusivos de los actores, requiere la compatibilidad de visiones comunes, ¿verdad? Y requiere una mirada de largo plazo que nos permita navegar en la misma dirección, ¿verdad? Y haciendo el esfuerzo hacia el mismo objetivo, digamos, lo cual nos ayudaría a disminuir los conflictos que ocurren. Ha sido muy interesante, las tres presentaciones han coincidido en la mirada general, por supuesto con realidades distintas en cada uno de los territorios nacionales, pero nos pone encima la demanda. Me gustó mucho lo que puso María Ignacia como desarrollo territorial, ¿verdad? Agenda territorial y la descentralización como un medio y no como un fin. Yo creo que es una llamada de atención muy importante. Queremos tener nuevos gobernadores, pero la pregunta es ¿para qué los queremos? Que no se nos tiene que olvidar que eso es, en definitiva, la pregunta que tenemos que resolver. Así que esto está en la fase inicial todavía para poder abordar los territorios. Y muchas de estas decisiones todavía siguen siendo administrativas. Tenemos que avanzar un poquito más en profundidad para realmente lograr los objetivos que queremos. Bueno, voy a
a ceder la palabra nuevamente. Tenemos alguna pregunta. Hay alguien que nos preguntó, la voy a hacer en general y ustedes vean cuál quieren responder. Hay alguien que le gustaría que se hablara de qué pasa con el crecimiento cero. Yo lo quiero restringir el crecimiento cero para el desarrollo de los territorios, ¿no? Para no ser tan amplio, si es que alguien quiere abordar ese tema. Tenemos otra que ¿qué elemento debe considerar una concepción de desarrollo humano? ¿Qué aspecto? ¿Ah? Para entender el desarrollo humano. Y para una pregunta específica para María Ignacia, ¿qué elementos debe poseer la gobernanza local en función de los servicios ecosistémicos de su propio territorio? Como para trabajar con ese tema. Esas son las preguntas que tenemos hasta aquí. Y por supuesto, ustedes también pueden tomar algunos de los temas que se han reflexionado y desarrollarlo. Así que vamos a hacer la última ronda. Tenemos 15 minutos para terminar, para no competir con el almuerzo. Y por favor, si ustedes pueden ocupar 3 minutos cada uno y luego, por si hay algo que todavía esté pendiente, podamos abordar. Empezamos en el mismo orden, Daniel. Por favor, el micrófono. Bueno, felicitaciones a los panelistas, muy interesante todo. Sí, yo creo que me quedó también un tema, creo que es importante abordar, que tiene que ver con el tema de que el desarrollo de los territorios también está muy vinculado a quienes tienen el poder de hacer ese desarrollo. Puede ser un poder económico, puede ser un poder social, pero muchas veces, más allá de los aspectos legislativos, legales y administrativos, hay una clara incidencia de determinados poderes que marcan la agenda de esos lugares y que muchas veces van en contradicción de muchas decisiones que se van tomando, digamos, del Estado, de los gobiernos y ese tipo. Creo que si bien Uruguay no tiene un problema en densidad poblacional, uno de los temas fundamentales que tiene el problema fundamental de la humanidad, yo creo que es el tema poblacional. El crecimiento desmedido de la población va ocupando espacios que van entrando en conflicto. Y lo mismo pasa en muchos de nuestros territorios, donde la densidad va aumentando y las situaciones de crecimiento pueden poner en riesgo muchos sistemas y muchos ecosistemas. Es importante, o por lo menos a mí creo que diferenciar lo que es crecimiento y desarrollo es relevante, sabiendo que el crecimiento es un tema finito. Sin embargo, el desarrollo humano, el desarrollo de las personas, el desarrollo de los individuos, el desarrollo de las comunidades, poner el centro en ese tema para el territorio, para las personas, para los individuos, me parece fundamental. Y dar foco en esos temas, quizás cambiando un poco el lenguaje o incorporando en estas agendas territoriales, me parece importante. Muchas gracias, Daniel. Mariano. Gracias también por todas las ideas. He aprendido mucho con sus presentaciones, María Ignacia y Daniel. Y tus comentarios también, Guillermo, ¿no? Que marcan el ritmo del diálogo. Tres cosas, a partir de las preguntas y lo que he escuchado. Uno es, efectivamente, es un proceso complejo, ¿no? Pero que requiere condiciones. Es decir, los puntos de llegada, las metas del esfuerzo de este proceso requieren ciertas condiciones que exigen, creo que, reformas, cambios importantes, ¿no? Para efectivamente cambiar ese paradigma que señalaba María Ignacia. Y los paradigmas, pues, no son simples de cambiar. Y más aún si esto implica
cambios en los sistemas administrativos y los sistemas funcionales, ¿no? En nuestro caso tenemos sistemas, ¿no es cierto?, de gestión pública que se establecen cuando lo que se necesita es aplicar políticas públicas que atraviesen todos los niveles y todos los sectores, ¿no? Estos sistemas, los funcionales, tipo el de evaluación de impacto ambiental, por ejemplo, es un sistema funcional, el de ordenamiento territorial sería también otro, pero, y los sistemas administrativos, lo de inversión pública y presupuesto, etcétera. Es decir, ¿a qué voy? Voy a que, ¿cuáles son las condiciones de cambio en este proceso que progresiva, pero claramente van determinando ajustes en que las políticas, los programas de inversión, los recursos, se van ajustando a ese nuevo paradigma de desarrollo territorial, en donde esté presente la gente en su territorio y sus necesidades y las potencialidades de este, ¿no? Por ejemplo, las brechas de infraestructura y de servicios públicos, desde una perspectiva territorial y que en función a eso se ajusten el conjunto de políticas y sistemas. Que los sistemas de inversión pública, de contratación pública, lo de control, etcétera, etcétera, todos los que tenemos y nos enredan la vida, ¿no es cierto?, pero que en realidad están pensados para hacerlos más simples los procesos. Pero todos estos sistemas, pues algunos de ellos están hoy día prácticamente colapsados o ya en nivel de máximo desempeño, ¿no? Y que requieren ajustes. La pandemia y la crisis social, sanitaria, etcétera, ha expresado varios elementos de esta crisis, de esta necesidad de cambios. Los sistemas de salud, para empezar, obviamente, ¿no? Mayor o menor medida, exigen ajustes, pero radicales, ¿no? Fuertes, importantes. Entonces, las condiciones, ¿ya? Sí, proceso, visión de largo plazo, complejidad, pero con condiciones. Es decir, condiciones en donde esto establezca factores para efectos de asignar o no recursos, para inclusive puede ser un factor de estímulo para la asignación de recursos, si es que efectivamente determinado nivel, espacio o toma de decisiones va cumpliendo esas condiciones. Y otra cuestión que me parece importante destacar es el tema de, voy a usar las palabras de María Ignacia, el tema de las desigualdades evitables, ¿no? Efectivamente, es elementos de un indicador de cambio de esas condiciones o cumplimiento de esas condiciones tiene que ser asociado a esto, es decir, cómo se va eliminando, reduciendo esas desigualdades evitables, ¿no? En una última reunión del Acuerdo Nacional, esta instancia que mencioné en mi presentación, a propósito de la crisis por la pandemia, que ha derivado en la necesidad de un acuerdo para efectos de reformar el sistema de salud, entre otras cosas, ¿no? Lo que se habló es qué es lo que se tiene que hacer para efectos de reducir daños evitables, que las personas no sufran por daños evitables, su vida, salud, integridad por daños evitables, ¿no? En otras palabras, lo de desigualdad evitable. Entonces, en ese punto yo creo que resulta clave, efectivamente, darle todo el contenido necesario a ese concepto, con indicadores claros que permitan efectivamente ir aterrizando estos cambios de paradigma en el desarrollo territorial para que sea palpable por la gente, ¿no? Que se sienta efectivamente un proceso, que se lo apropie, ¿no? En ese sentido, y los sistemas, además, que sean apropiados por la gente, no solamente por la burocracia informada, etcétera, ¿no? Eso. Gracias, Guillermo, por la oportunidad. Gracias, Mariano. Bueno, María Ignacia, mira, se agregó acá una pregunta que dice que respecto a las trampas territoriales, ¿sería correcto interpretar el impacto social y laboral diferenciado que ha tenido la pandemia COVID como expresión de lo mismo? A ver si puedes referirte a ahí algo en eso. Por favor, María Ignacia. Sí, a ver, primero sobre estos temas de desarrollo humano, de gobernanza local, estaba pensando, yo creo que un buen acierto en el fondo en términos de visión
es la que está detrás de la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, en la perspectiva de entender como la importancia de la integralidad de las dimensiones económica, social y ambiental del desarrollo. Y de la integralidad, bueno, ellos hablan también de la integralidad de las relaciones norte-sur. En el fondo, cómo estas cuestiones están fuertemente imbrincadas e interrelacionadas, y que normalmente lo que hacemos es justamente tratarlo en compartimentos estancos, ¿no? Yo pensaba en una anécdota, bueno, no, antes de la anécdota. En mi perspectiva, lo que nosotros hemos hecho como país es partir en el fondo de un foco ciertamente puesto más bien en la dimensión económica del desarrollo, con avances crecientes hacia una mayor consideración de la dimensión social, pero muchas veces desde una perspectiva, digamos, más como subsidiaria, en la perspectiva de donde falla lo económico, hay apoyo social, etcétera, y con un rezago ciertamente mucho mayor que cualquiera de esas dos dimensiones de la dimensión ambiental, si pensamos en estas como las tres más estratégicas, ¿no? Y pensaba aquí la anécdota, cuando Chile tuvo que constituir el Comité Ejecutivo para el seguimiento de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, en el fondo que partía de esta idea de la mirada integral de las tres dimensiones, lo que hizo fue armar dos subcomités, el de los ministerios del área económica y de los ministerios del área social. En el fondo, mantener en función de una agenda que justamente lo que invitaba era la integralidad, los dos áreas separadas. El tema ambiental ahí quedó en el subcomité económico, desde la perspectiva de cómo, en el fondo, hacer ajustes y acuerdos entre esta dimensión ambiental y la dimensión de crecimiento. Pero ¿por qué hago esa referencia a la anécdota? Porque, primero, porque me parece que es muy difícil romper esta lógica, pero creo que hay una posibilidad cierta, y más que una posibilidad cierta, más avance muchas veces en romper esta lógica de comportamientos estancos a nivel territorial y local. Creo que a lo que debiera apuntar cualquier modelo de gobernanza local es justamente a romper esa lógica sectorializada y a entender estas tres dimensiones conjuntamente. Entonces, y ojo, entenderlas conjuntamente tampoco creo que sea necesariamente una estrategia como de defensa del territorio y de como de la versión, digamos, de la visión tradicional del territorio, de los recursos naturales, sino que requiere de un diálogo y de una construcción importante que ponga los objetivos de crecimiento, de desarrollo, de inclusión y de desarrollo ambientalmente sostenible en discusión y en diálogo, digamos. Y creo que esa es como la apuesta importante en materia de gobernanza local a la que debiéramos avanzar. Pero claro, es muy difícil porque los incentivos me parece que todavía están muy puestos en la dimensión económica del desarrollo respecto de las otras, ¿no? Si uno piensa, no sé, parte de los debates que se escucharon desde el inicio de la pandemia a propósito de lo que pudiera ser la post-pandemia y la recuperación económica, hay en muchos actores mucho miedo o preocupación, en el fondo, de que esa recuperación, en el fondo, eche por la borda los avances en materia social y ambiental por metas de corto plazo de crecimiento y de recuperación del empleo, de la actividad, en el fondo, pero que eso no sea sostenible en las otras dimensiones en las que hemos avanzado de manera importante. Entonces, yo creo que hoy día hay una mayor conciencia de la necesidad de esta integración, pero que en el fondo los incentivos todavía están puestos en una dimensión más que en las otras. Y cierro con esta idea de las trampas territoriales. No sé, yo no tendría tan claro todavía si el impacto social y laboral diferenciado, en el fondo, que ciertamente ha sido diferenciado, es expresión de lo mismo, porque creo que todavía falta un ciclo más largo de tiempo para ver, en el fondo, valorar el impacto social y ambiental, no de corto plazo, o sea, las pérdidas de empleo en el corto plazo, la crisis en el corto plazo, ha afectado de mayor manera a los lugares más fuertemente afectados por la pandemia, que ciertamente han sido las grandes ciudades, las áreas metropolitanas, por cuestiones de aglomeración, de concentración, etc. Mi hipótesis es que a la larga, o sea, al mediano y largo plazo, efectivamente sí se van a ver más afectados estos lugares donde hay trampas localizadas de pobreza, que en general no son estas áreas metropolitanas, o algunas zonas sí, pero para eso requerimos un periodo más largo de tiempo, me parece, para ver, en el fondo, porque creo que lo que se juega aquí es donde la salida de esta crisis de corto plazo va a ser más difícil y en el fondo, y por lo tanto se va a mantener
en el tiempo la recesión, la falta de actividad, etcétera, y dónde se va a producir más rápidamente la reactivación. Y yo apostaría, claro, que efectivamente ahí sí vamos a ver un impacto mayor en zonas que a lo mejor han sido menos afectadas por el virus, digamos, o sea, por la crisis sanitaria, pero que sus posibilidades de recuperación económica van a ser más lentas de todas formas. Muchas gracias, María Ignacia. Bueno, ha sido extremadamente interesante escuchar las tres presentaciones y compartir experiencias respecto al desarrollo territorial, vamos a decir, ¿verdad? Más que instrumental. Partí yo diciendo que el profesor Patricio Gros había publicado en el Mercurio esta propuesta de consagrar el deber de la sociedad y del Estado, o sea, de todos, de hacer sin distinción felices a las personas de este país. Creo que eso es un tema muy relevante, pues, que le dio un marco a esto, pero yo lo quisiera finalizar diciendo que, como dijo Daniel, los elementos pueden ser, dijo, simples, complicados y complejos, y puso como ejemplo de lo complicado el viaje a la Luna. Bueno, hay una frase célebre asociada al viaje a la Luna que es: Houston, tenemos un problema. ¿Recuerdan de eso? Yo creo que aquí podemos decir lo mismo con nuestro debate de constitución. Houston, tenemos un problema. Tenemos que tomar el territorio de la manera que se requiere para poder desarrollar el país de la manera que lo necesita y hacer feliz a los chilenos. Y desarrollo territorial es mucho más que la parte administrativa, como lo planteó Ignacia. Tiene que ver con una concepción de vida, tiene que ver con un trabajo también que va mucho más allá que el desarrollo de la Constitución, ¿no? Como lo explicó Mariano, la abundante demanda que existe, pero sobre todo de instrumentos que existe para poder desarrollarlo, ¿no? Y por lo tanto la Constitución debería dar como el orden, el paraguas general que permita avanzar, sobre todo en visiones comunes que vayan más allá de los plazos administrativos que nos tienen vueltos locos, con desarrollar iniciativas, ¿verdad? Y generar iniciativas que muchas veces se contraponen, que muchas veces generan los conflictos, generan las desigualdades y todas las situaciones que no nos hacen felices. Muchas gracias. Gracias a los participantes de este interesante diálogo, y esperamos seguir conversando, pues ojalá que tengamos una nueva constitución que apunte al bienestar de todos los chilenos. Y por supuesto lo mismo deseamos para Uruguay, para Perú y para todos los países hermanos, entre ellos Panamá y los otros que nos han estado mirando hoy día en este diálogo. Gracias, María Ignacia. Gracias a esperamos ustedes. un abrazo para todos y todas, y que estén muy bien. Un abrazo, muchas gracias. 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 Muchas gracias, éxitos en el proceso. Muchas gracias.